Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva entrega de Entrevista 930 aquí en Radio Monte Carlo. Como siempre les decimos, tratando de seguir los temas de actualidad, con personajes destacados que sentimos tienen algo para aportar a la discusión. Hoy recibimos a Federico Graña, director nacional de promoción sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Cómo le va? Bien, bien, por Menudo suerte. título, ¿no? El cargo. No, era muy difícil ponerle un nombre a acciones que van desde trabajar por la equidad racial, trabajar contra la discriminación de personas LGBTI, también empezar, porque empezó una fuerte corriente migratoria, a cambiar algunas acciones dirigidas a esa población, trabajar lo socioeducativo, todo el proceso de inclusión educativa, eh, también el acceso a los derechos culturales que tiene cualquier persona, ¿no? De poder acceder a bienes culturales. Entonces, cuando la ministra me propuso que me hiciera cargo de más o menos de todas estas áreas, esto tiene que tener un nombre. Y bueno, en realidad yo creo que primero la promoción, que es la promoción de derechos, sin duda, y por una visión de derechos humanos de un lado, y por otro esto de lo sociocultural como un concepto que es tan amplio que permite abarcar todos estos temas, algunos como específicos y otros como más generales. Tengo la tentación de a lo largo de esta charla poder conversar sobre el tema de la inmigración y sobre el Sí, tema sí. del acceso a la cultura, que me parece que es algo no Dale. menor. Primera sensación, sentimiento cuando se conoció en el día de ayer que se llegaba a las firmas para el pre-referéndum, en realidad, para derogar la ley trans. Sabes que en realidad existe esto en la Constitución, hay gente que puede utilizar esos mecanismos. eh, y ahí a mí me tiene una posición compleja. Cuando digo una posición compleja es qué diría Federico si no fuera director y qué dice siendo un director de un ministerio, ¿no? ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo. Yo creo que por respeto a la institucionalidad. Tiene ganas de decirle cosas más directas Sí, y yo diría algunas cosas un poquito más directas de otro ámbito. Y en otro hay que ser un poquito más cuidadoso, porque en realidad cuando vos estás en un estado, si bien representás a un programa político, que fue el que votó la mayoría de la población en un momento, y tampoco podés traicionar ese programa, bueno, tenés que tratar de tener una visión mucho más de diálogo en algunos temas. Pero más allá de eso, me parece que es triste que haya personas que se hagan a juntar firmas para atacar a poblaciones hipervulneradas. Es muy triste. Eso es lo primero. Y lo segundo, no voy a hablar mucho del tema. Yo en realidad prefiero hablar de la reglamentación de la ley, de la implementación de la ley, porque la ley está vigente, está totalmente empezando a su proceso de implementación, está firme, y en realidad son otros los que tienen que convencer a la gente. Espero que esta vez con argumentos verdaderos claro, y pues no como los anteriores. usted en su momento había salido a advertir, cuando todavía se estaban relativamente en proceso de recolección de estas firmas, ya estaba sobre el final, Sí. pero estaba en proceso. Usted dio un par de entrevistas donde advirtió que se estaba jugando sucio de alguna manera, Sin que a la duda, gente se le estaba mintiendo en el momento de firmar. sin duda. ¿En qué momento no se pudo haber accionado otro mecanismo? No, el problema que tenés ahí es que es cuando el derecho es como los contratos, ¿no? Digo, si yo no soy abogado, pero si vos firmas algo, vos le tenés que leer lo que firmás. Y una papeleta de referéndum dice lo que vos estás firmando. Pero ante la Corte Eh, Electoral, por ejemplo, uno puede decir, no, no puedes mire, hacer nada porque en realidad la papeleta dice, la ley X, en este caso la 19684, quiero anular esta ley, ¿no? Y vos firmas eso. Si a vos te para, ¿qué es lo que pasa en cualquier? A vos te para alguien y te dice que va a haber un impuesto del 17% a todos los salarios para pagar eso, no sé. En realidad eso no está. Entonces, vos en realidad te tendrías que, como ciudadano responsable, más allá de cuando digo el approach o de que se acerca alguien en la calle, te tenés que tratar de informar de si eso que te está diciendo cualquier persona que junta firmas que ni siquiera conoces es real o no. Porque estamos en una época donde parece que lo que importa cada vez más es el fin y menos los medios. cuando hace referencia a eso, porque Y sí, porque si tenés un objetivo que es finalista, que en realidad lo que querés es derrotar, entre grandes comillas, a un enemigo, que es este caso, como están abanderados ciertos sectores conservadores del Uruguay, no importa. En realidad, ¿por qué mienten? ¿No? Yo si me pusiera
cuando alguien que profesa fe cristiana, que son supuestamente los valores que están defendiendo, estos están todos, todos esos que juntaron firma con Salomón están todos con boleta en el infierno, ¿no? Sí, Porque el no mentirás. Está bien, pero a ver, se mezcla el tema de la religión, que es verdad que muchos de ellos se reconocen. En el caso de los quienes impulsaron, que fueron Yafil y Gastúe, que son quienes impulsaron, lo reconocen claramente. Claro, pero no es bajo el precepto religioso que buscan Sí. En el caso de Gastúe es mucho más que claro todavía, más allá de su argumentación, porque es alguien que juró, y a Fibiola también, cuando asumieron que ponían la Biblia arriba de la Constitución. Lo juraron, en un encuentro de evangelistas. Que me diga, que argumente para el debate. Hay notas de la prensa sobre ese encuentro, ¿no? Que hay gente que juró que pone la Biblia arriba de la Constitución de la República. Ya está. ¿Y ahora cuál va a ser la actitud? Y la actitud es, como te decía... Tratar de minimizar la situación. Informar, que la gente acceda, las personas que pueden acceder a estas prestaciones se empiezan a acceder de la forma más rápida posible, que la ley quede firme, porque ya está firme. Cuando digo que cuanto más firme queda es cuanto más gente accede, ¿no? Y ahí seguir en el proceso. Yo creo que en realidad no se van a llegar, esta es mi opinión personal, no se van a llegar a los votos necesarios para que exista un referéndum. E incluso si sucede eso, estoy casi seguro que ese referéndum se gana. Hubo una sola encuesta sobre este tema, que la hizo Opción Consultores hace unos años, el año pasado, quiero decir, hace unos meses, y en realidad te daba que un 45% te daba que un 38% estaba en favor de la norma. Pero Opción hizo dos preguntas. ¿Cuántas personas están a favor de la prestación reparatoria? Un 47% estaban a favor de la prestación reparatoria. Y en realidad, cuando se preguntaba por la operación de los menores sin el derecho, sin la autorización de los padres, en realidad era una pregunta media capciosa, porque la operación, tenés que discutir qué es la operación, ¿no? Esa pregunta había un 35% que estaba en contra. Digo, un 35% que aprobaba así como estaba la norma, ¿no? Entonces, en realidad, el centro que hay que explicar es sobre lo que estos actores fueron mintiendo, ¿no? Que es que se iban a operar niños, que nunca se iban a operar, porque lo dijeron, ¿no? Un niño va a ir, yo debatí con la Fibiola en el Canal 5, y por momentos es esto que te digo yo, hasta te amenazan en el debate, ¿no? A mí me dijo, se acabó la barra y la patota. No puedes discutir con actores que son antidemocráticos. Ahora, en la reglamentación de la ley, porque es cierto que el tema del cambio de sexo, sí, y la edad del cambio de sexo y hasta qué punto o desde cuándo la decisión es personal y desde cuándo la decisión debería ser autorizada por los padres fue parte un de la tema discusión. De debate. Sin duda. Yo diría que fue un tema de debate antes que en la sociedad, a nivel parlamentario, cuando esto se estaba analizando y todavía no había trascendido mucho como era la ley. También. Ahí fue quizás el momento más complejo para la dilucidación. Con la reglamentación, ¿en qué quedó todo eso? ¿Qué es lo que establece ahora la ley? ¿Qué es lo que establece la ley? Desde el punto de vista, porque también hay otra cosa que es lo que genera la confusión más grande, que es que cuando hablamos de la modificación de partidas y documentos, se habla siempre del sexo registral, ¿verdad? Entonces, en ese escenario, lo que permite la ley es todo el cambio de la documentación con el apoyo de los padres, ¿no? A su vez, para menores de 12 años, la reglamentación implica que tiene que venir con un informe de que existe un proceso de acompañamiento. Para menores de 12. ¿No? Además de la autorización de los padres, tiene que haber un informe de un proceso de acompañamiento. Cuando hablamos de un proceso de acompañamiento es que, yo qué sé, ese chico está acompañado o esa familia está acompañada por algún acompañamiento de tipo psicológico, porque también son cosas que no pasan de la noche a la mañana, ¿no? Cuando digo esto es, ¿qué papá o qué mamá va a presentarse al registro civil porque el niño, su hijo o su hija, le dice, quiero ser nena y es varón? Un paréntesis. Sí. ¿Cuándo o desde cuándo un niño puede empezar a manifestar, la verdad yo no quiero ser nene, quiero ser nena? Mira, ahí hay distintos estudios a nivel internacional, que esa es otra de las discusiones que esta gente bastardea un poco porque bastardea la ciencia. En realidad, algunos estudios
hoy están hablando que ya entre los 3 y 5 años podrían empezar a aparecer expresiones de este estilo, ¿no? ¿Qué es lo que todavía no te puede decir la ciencia de forma es así? Es que los números sí van bajando. Algo puede ser una cuestión momentánea que después sí se afirma como identitaria. ¿Se entiende lo que quiero decir con esto? O sea, que en realidad la identidad no es algo tan rígido como la gente piensa, y que hay un proceso de construcción en que las personas adecúan, por decirlo de una manera, su psique, lo voy a decir así, a lo físico. Lo voy a explicar de una manera muy simple, es mucho más complejo que esto. Porque también a veces alguna gente, yo me acuerdo hace mucho tiempo atrás, decía, es una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. No, todo eso es como fantasía o como el relato que se empezó a hacer para explicar estas situaciones, ¿no? Pero en realidad entre los 3 y los 5. Después, ese es un estudio que hay en las universidades más avanzadas, e incluso, ya hablando de los otros casos, y no hablo de niños, hablo en general, que vinieron a Uruguay el año pasado, hay un equipo holandés que es el que más ha generado operaciones de resignación de sexo, y cuando digo de resignación es total, del proceso total, que ha estudiado todo esto de los arrepentidos, ¿no? De X operaciones, ¿cuántas son las personas arrepentidas? Es niño, ¿no? Entonces, y tienen 20 años de operaciones, ¿no? O sea, no es en 3 o 4 años, es hiperresidual. O sea, el riesgo de que alguien se deba sentir arrepentido y entonces, ¿cómo hacemos para reconstruir eso? Es mínimo, es muy bajo. Entonces, en ese escenario, vos lo que tenés que basarte para tomar las decisiones como un actor político es en la generalidad. No solo en la generalidad, sino en los aportes científicos más potentes que tengas. Nosotros para la reglamentación le vimos un informe a la Facultad de Psicología, ¿no? Digo, bueno, tengo que reglamentar esto. ¿Qué hacemos con los menores de 12 para cuidar todas las garantías? No solo de los padres, también de los menores de 12. Porque ponete en el caso, que es un caso hiper hipotético, pero vos te tenés que pensar hasta en el último caso, en que tengas unos padres que yo qué sé, tienen problemas de salud mental, lo voy a hacer así, y querían tener una nena. Y tuvieron un nene. Y se presentan al registro civil los dos padres y dicen, mi nene es nena. Entonces, si no hay un acompañamiento, algo que ayuda a ese proceso, y que en realidad lo que tiene que estar siempre es el interés de la persona interesada. Ahora, ahí va, bueno, ¿no? Retomando eso. ¿Cuál es el proceso que hay que seguir? El proceso que hay que seguir es, bueno, hay un formulario web que está en la página del Ministerio de Desarrollo Social, que va a estar en la página también del registro civil. Ese formulario web hay que llenarlo. Pero lo cierto es que un menor de 18 años puede acceder al cambio de sexo. Sí. No, de sexo no, de sexo registral. ¿Se entiende lo que te quiero decir? De documentación, el cambio de documentación. No, pues yo hablaba del tema de las operaciones, no, de los tratamientos hormonales. Con el caso de las operaciones y los tratamientos hormonales, que separemos los procesos, en el caso de las que se llaman operaciones irreversibles, que para ser bien claro, estamos hablando de la genitalidad de las personas, claro, sin la autorización de los padres no va a poder acceder, ¿no? Estamos hablando de vuelta, para que quede bien claro, de menores de edad que quieran generar todo un proceso. Ahí no hay menores de 12, menores de nada, 18. De 18, que no tengan autorización de sus padres, no van a poder acceder a un proceso de cambio total, llamémoslo así, o de cambio de genitalidad. ¿Ah? Eso no van a poder hacerlo. Eso es así. Eso quedó como quedó la ley votada, ¿no? Que quedó votada de esa manera. Sí lo pueden hacer en el caso de que los padres acompañen ese proceso. En ese caso sí lo pueden hacer. Pero incluso sería muy digo, esto lo discutimos más de una vez, y cuando se dio toda esta discusión tuvo un rol muy importante el doctor Márquez en esta discusión, porque en realidad en los casos que hay es casi muy es muy difícil que se culmine todo el proceso antes de los 18, de la mayoría de las personas, por decirlo de alguna manera, porque de vuelta esto toma dos conceptos, en realidad uno, que es la autonomía progresiva, que lo podemos separar en dos partes. Uno desde el punto de vista cognitivo, digámosle, ¿no? Cómo va madurando la persona, y otro desde el punto de vista bien físico, ¿no? Dirían, cuando era chico se desarrolló, ¿no? Entonces, los procesos de desarrollo, grandes comillas le pongo, ¿no? Que tienen que ver con los cambios hormonales, tienen que ver con el paso de la niñez a la adolescencia. Esos procesos no se dan a los 6 años. ¿Y en los tratamientos hormonales es lo mismo? No, los tratamientos hormonales no es lo mismo.
ahí en los tratamientos hormonales sí juega el artículo del Código de la Niñez, en la que el chiquilín, el adolescente, va a poder presentar, si los padres no están de acuerdo, un recurso frente a la justicia para que maneje un tutor y que sea un juez el que lo elija. Pero en realidad, este caso, que es lo que mucha gente piensa, no en la realidad, cuando digo en la realidad es en la realidad de esta población en concreto, sino en los casos que podrían suceder a futuro. Si yo tengo una población que su promedio de edad de abandono del hogar es el 18 y de expulsión del hogar de los 16, en realidad esos padres no cumplen con la patria potestad, que tiene bien clarita derechos y obligaciones. Entre las obligaciones es alimentar a tus hijos y educar a sus hijos hasta los 18 años. Y lo tenés que, te guste o no te guste, lo que ese adolescente, por decirlo de alguna manera, esté siendo. Los tenés que alimentar, es lo que dice, ¿no? La patria dice Creo eso. que dicen, no, mal podrían reclamar derechos si no cumplen con sus obligaciones. Sí. Digo, si vos estás expulsando a tu hijo a los 14, a los 15 años y a tu hija, porque en ese caso mayoritariamente son las chicas trans, y la condenás a que venda su cuerpo en Boulevard con 14, 15 años, como que estás, además de vulnerándole los derechos a ella, no estás cumpliendo tus obligaciones de la patria potestad. La ley ya está reglamentada. Sí, claro. Quiere decir que ya está en funcionamiento Sí. En todos sus aspectos. Sí. ¿Cuánto lleva funcionando en todos sus... En todos sus aspectos, mirá, en educación veníamos bien ya, porque ya antes de que la ley se hubiera aprobado, en el 2017 la UTU había tomado una resolución con respecto a acompañamiento a personas trans y también con cupo de becas. Codicen lo hizo en el 2018, a finales del 2018, o sea que en educación venimos bien. Y además ahora empezamos con todo un proceso que tiene que ver la formación y capacitación de docentes y los cuerpos medios de la educación en temas de diversidad sexual, y que a mí me gusta trabajar mucho todo en conjunto y también en afrodescendencia, porque trabajamos estas poblaciones que tienen, por decirlo de una manera, niveles digo, en un caso de exclusión y en otro de rendimiento y de desvinculación del sistema educativo mayor que el que otras poblaciones, o que la población en general. Eso es por un lado. Por el otro lado, con la reparatoria ya están nombradas los miembros nos falta solo que el nombre de la sociedad civil postule a quienes van a ser sus representantes en la comisión. Ya en el día de hoy, por contar nada más, en la oficina en Montevideo ya tenía 30 solicitudes de prestación reparatoria, hoy a la tarde, del lunes a hoy. No puedo decir qué es lo que tengo en el interior todavía, porque vamos a tener informes. Por eso es todo por formulario, claro, vía web, para poder tener los datos enseguida, instantáneo, semanalmente, poder controlar y Pero una cantidad de cosas. ¿No habían establecido un universo de prestaciones tan importante? Era, corrígeme, de ser un poquito más de 100 y algo. Sí. Digo, quiere decir que ya el 30% más o menos ya... Sí, pero vos te das cuenta que hay gente que la estaba esperando. Yo hoy las revisé algunas, ¿no? Como soy el presidente de la comisión, vi quiénes se fueron presentando. Y en realidad muchas fueron muy prolijas en la presentación. Cuando digo muy prolijas es, ya desde el año pasado fueron a pedir sus antecedentes al Ministerio del Interior. Y anotaron. Y vos lees eso, ¿no? Agarrás el archivo de la persona y ves la cantidad de veces que estuvieron detenidas. Se te eriza un poquito la piel, ¿no? Gente, ellas ya vinieron como, digo, como allá, eran lo más lógico. Yo tengo ese mismo número, 100 y pico, como techo de 100 y pico de personas que podrían acceder. Se puede haber ido alguna, yo digo siempre, el techo extremo 180, entre 120 y 180 va a estar, más de eso no puede ser. ¿Por qué lo tiro a 180? Porque algunas están viendo el exterior, ¿no? que se fueron del país por estas razones, y que pueden volver a pedir esta prestación, que están por fuera del censo, por decirlo de alguna manera, que no las censamos. Pero también sabemos varias que se murieron, ¿no? Yo siempre nombro a Paula, que fue la última, Paula Braga, que falleció hace muy poquito, que era alguien que le tocaba tener esa prestación, le hubiera tocado tener. Claro. Entonces, desde el momento que se implementó hasta que de que se empezó la discusión del proyecto, hasta que se presentó el proyecto, hasta que terminó implementada la ley, empezamos en el 2016 a trabajar en el proyecto. Fue largo, cuidadoso. Sí.
Y en cuanto a las prestaciones de salud y eso, ¿tienen alguna estimación ya de No, cuánta gente todavía no, porque en realidad ahí tenés un acumulado de que es el gran trabajo que venía haciendo el prestador público de salud hace, no solo, pero sí claramente liderado, porque fue el proceso que llevó el doctor Márquez en la unidad San Bois, en donde ya tenías 300 personas que ya estaban atendiendo ahí, ¿no? Ahí tiene una ventaja enorme en la curva de aprendizaje de atención a esta población y a estas temáticas o a los tratamientos transespecíficos. Tiene una curva enorme de aprendizaje hoy el sector privado en comparación, perdón, el sector público en comparación con el privado. Y lo que sí permite la ley, que teníamos casos aislados, que además es coherente de vuelta con la situación de la población, porque la población no tiene alto, bueno, no tienen trabajos formales, por llamarlo de alguna manera, entonces no hay FONASA, ¿no? Entonces es muy difícil que puedan optar cuál es su prestador, salvo los casos de estos adolescentes, donde ahí hay un rol muy importante de Transboy Uruguay, y bueno, Patricia Gambetta y esas madres que han aparecido a defender a sus hijos, donde presionaron mucho en los prestadores a lo privado. ¿Cómo es el Uruguay con relación a los inmigrantes? Wow. Rarísimo es el Uruguay con relación a los inmigrantes. Cuando digo rarísimo es, soy yo. No. Soy yo. No hay problema, no hay problema. Ojo, porque dámelo ahí que lo. Porque una bestia, perdón. Lo que pasa es que nunca. Bueno, sigamos. ¿Cómo es el Uruguay con respecto a los inmigrantes? En realidad es complejo, te decía, ¿no? Yo me acuerdo. Porque tiene todo un discurso de que bajamos de los barcos. ¿No? La retórica del país es compleja. Primero bajamos de los barcos y no reconocemos que hay algunos que bajaron obligados de los barcos, ¿no? Que tiene que ver con el proceso de la esclavitud, que va más allá del Uruguay, ¿no? Es un momento histórico. Pero que también marca... Todos somos hijos de inmigrantes, o mayor o menor medida, sí, pero inmensa mayoría del país. Yo pongo este paréntesis porque en este proceso, si bien he sido cercano al movimiento afro por discutir y conocer una cantidad de personas, y mi vieja fue la primera abogada del mundo afro, y desde la adolescencia conozco muchos referentes de lo afro, pero en realidad lo pongo esto de que hay gente que acá vino porque no quería venir acá, ¿no? O sea, vino obligada. Claro. Y claro, y también le marcó hasta su trayectoria de vida actual. Por algo duplica la pobreza, por algo. Entonces, primero eso, tenés un relato que esconde esa situación originaria, te estoy diciendo, de esa población. Después no te tengo que contar lo que ha sido a nivel nacional también el discurso con llamémosle, la comunidad judía. Porque nosotros queremos a todos y nos integramos, pero el chistecito, la cosita, ¿no? Obviamente no te hablo de los niveles extremos de discriminación que hay en otros países frente a esa comunidad, pero siempre está esta cosa de que la sospecha frente a quien vive o que pertenece a esa comunidad. Y en realidad hoy el problema que tenemos es que, ¿qué pasa con esta migración que está viniendo? Es una migración no esperada. Cuando digo no esperada es una migración que repite de vuelta ciertas características étnico-raciales, porque si viene un español de vuelta, por decirlo de una manera ahora, ¿no? Si viene un francés, si viene un inglés, un australiano, ¿no? Pero acá complican los dominicanos, los cubanos, los venezolanos, los indios, ¿no? Los asiáticos. Sí, pero claro, mira, nosotros hicimos una investigación en el 2015-2016 en conjunto con Facultad de Ciencias Sociales, primero centrado en dos corrientes migratorias, que eran las más fuertes hasta ese momento en el Uruguay, hasta el 2015, la dominicana y la peruana. Y vos leías, tenía una parte cualitativa y una parte cuantitativa el estudio. En la parte cuantitativa, además de los números, de qué corriente y cuáles eran, que eran estas que te digo yo, la otra parte que había de lo cualitativo interesante, de mezcla, era el reconocimiento de las personas migrantes de que Uruguay le brindaba muchísimas más oportunidades que sus países. Estoy hablando de Dominicana y Perú. La salud, la educación, ¿no? A una cantidad de derechos que nuestra Constitución prevé. No hace diferencia en ciudadanía. Nuestra Constitución habla de cualquier habitante tiene derecho. Y por otro lado, el otro lado, ese espejo que es el migrante, porque a mí el migrante es un espejo, ¿no? El que te devuelve una cantidad de cosas, te contaba los niveles de discriminación que sufría la sociedad, cómo los trataban, qué les decían, ¿no? Entonces, esa doble cara existía.
Entonces, cuando vos empezás a rascar, ahí, en el caso de la peruana y la dominicana, hay un fuerte componente también étnico-racial. Pero ahora también hay un tema que es, de hecho ha estado sobre la mesa en algunas declaraciones de actores públicos, Sí, el tema del mercado laboral. sí. ¿No? La facilidad que tienen de repente los venezolanos, por ejemplo, a acceder a un trabajo cuando hay un uruguayo que se le complica Pero porque... ahí tenés una discusión que es doble. Primero, facilidad no tienen ninguna. Cuando digo facilidad... Hay empresarios que han dicho públicamente, prefiero contratar venezolanos. Todas las últimas personas que contraté fueron venezolanos. Bueno, pero esa discusión con respecto a los empresarios hay que dar por qué es. Una puede ser porque están más formados, ponele. ¿No? Sí, porque o tienen mejor rendimiento al trabajar, o porque están más pero dispuestos. ponele, más formados. A ver, siempre cualquier persona migrante va a estar más dispuesta porque en realidad se jugó todo por su proyecto de vida, ¿no? Entonces, en ese escenario va a querer afianzarse de una manera distinta que un nacional. Eso pasa y nos pasó Sí, pasa con a los uruguayos que están en España, Estados Estados Unidos, pasó sí. históricamente. O sea, esa discusión puede suceder desde el punto de vista ¿no? De cuando vos haces ese salto. Pero en realidad, después del punto de vista legal, no tiene ningún beneficio, no tiene ninguna diferencia. Lo que sí puede suceder, y es lo que hay que tener cuidado, es que en realidad no haya empresarios que se aprovechen del desconocimiento de la normativa laboral que existe en el Uruguay. Porque uno de los problemas que tenemos es que en el caso de Dominicana, Perú, incluso Venezuela, las normativas laborales no son tan buenas como en Uruguay. Cuando digo esto es tan buena en respeto a los derechos de los trabajadores. ¿No? No hay organizaciones sindicales fuertes en ninguno de estos países, que estoy diciendo. No hay una tradición de discusión y negociación. Entonces, sí, puede haber empresarios que generan más allá eso. de lo que garantiza la Constitución, y con esto vamos cerrando. Sí. El país, Sí. el Estado, ¿ha tomado debida nota del fenómeno migratorio y ha respondido en consecuencia? Todos sabemos que algo se ha hecho, Sí, no, claro. que no ha pasado inadvertido. No, no pasa. Pero se llega al nivel que hay que llegar para que la persona que llega a nuestro país, más allá de que pueda obtener la cédula en 15 días o que pueda rápidamente acceder a los beneficios en educación, en salud. Hay mucho para mejorar. Hay muchísimo para mejorar y también tenés que tratar de equilibrar y comunicar. Yo siempre le digo bueno, he estado en contacto con algunas personas migrantes, con algunas personas migrantes. Una de las mejores formas de tratar de evitar que la enfermedad de la xenofobia aparezca en el país es no atomizar la política. Cuando digo atomizar la política es no generar una política específica a personas migrantes, ¿no? Porque sí generar acciones políticas que sean para la población en general, pero que tomen en cuenta las características de las personas migrantes, ¿no? Cuando Y eso no aplica para otras minorías. Yo creo que debería aplicar para varias minorías. Incluso si vos me preguntás, la única acción afirmativa, hay dos acciones afirmativas potentes en el Uruguay. Una es la acción afirmativa para la población afro y otra, esta ley integral para personas trans. Pero en realidad las trabajamos, yo te pongo con un ejemplo, con esto, por ejemplo, en Argentina existe el bachillerato para personas trans, que es, en realidad terminan y hacen clase de personas trans. Yo estoy en contra de eso. Porque en realidad lo que genera... ¿Existe en Argentina el bachillerato para personas trans? Sí, claro, para retomar los estudios. De forma de bachillerato para personas trans. Sí, ya existe hace años. Y es muy exitoso, ¿eh? Digo, exitoso en eso. En esa población. Claro. Pero en realidad lo que va generando no es lo que yo preciso como sociedad, que es exista interrelación entre distintos actores de la sociedad. Y yo estoy en contra de la guetización. Bueno, la guetización en algunos barrios de Montevideo se da. Sí, claro, pero ahí la guetización en algunas ciudades de Canelones también. Sí, claro, pero ¿por qué se da la guetización? Hay un componente, que es un componente de que es lo que tenemos que pensar. ¿Qué tenemos que pensar como política de Estado? Las garantías de vivienda que nosotros solicitamos a los uruguayos y uruguayos que hay. Ahora existe una línea, ahora no hace tiempo, fue la primera vez que volví a alquilar después de la crisis del 2002, la alquilé con la garantía del Ministerio de Vivienda, que te permite juntar X cantidad de personas, ¿no? Y alquilé con amigos, o sea, no tenía los sueldos de varios, alquilamos juntos una casa. Pero, por ejemplo, las personas migrantes no saben que eso es así. E incluso muchos uruguayos y uruguayas no saben todavía de que eso es así, que vos podés con tus amigos presentarte al Ministerio de Vivienda, juntar 4 sueldos y te dan la garantía para el alquiler de una casa. Y eso es así.
¿no? Y además esa política ha tenido un buen resultado. Cuando digo esto es, no se han ejecutado muchas garantías, o sea, la gente pagó, ¿no? Entonces yo me río ahora cuando sale un candidato a presidente a decir cosas de que acá los jóvenes no conocen ni siquiera las políticas públicas que ya existen, o las cambia de color. En realidad ese escenario es el escenario que nosotros tenemos que mejorar más. Es cuáles son los derechos, que son todos, que las personas migrantes tienen, ¿no? Digo, todos, por los de por cualquier uruguayo, y la forma de llegar, que es un problema de comunicación que tiene todo el Estado. Históricamente, el Estado uruguayo ha tenido, creo que, un mal vínculo con lo comunicativo. Porque tenés esa tensión que después se expresa en la política partidaria, o desde la oposición, y cuando digo desde la oposición, en cualquier momento histórico, que es, ¿se está comunicando sobre cuáles son las formas de hacer o se está haciendo campaña desde el Poder Ejecutivo? Federico Graña, se nos voló el tiempo, Sí. pero volveremos a invitarlo seguramente. Cuando quieran. Nosotros nos reencontramos mañana con una nueva entrevista 930. Que pasen ustedes muy bien, que tengan buena jornada. Chau, chau.